Bien, hermanos, dentro del tema de la familia, a mí me corresponde hablar formando generaciones que sirvan al Señor, formando generaciones que sirvan al Señor. Para mí, hablar de este tema es un problema. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes me conocen, conocen mi familia, mis hijos están aquí, mi esposa está aquí, y me da como cosa porque yo digo, yo no he sido tan buen padre. ¿Qué estarán pensando mis hijos? ¿Qué estará pensando mi esposa cuando me oyen decir algunas cosas? Porque uno realmente no se considera buen padre. Todos nosotros hemos fallado, hemos pecado en algo. No hemos sido el padre que deberíamos ser, pero gracias a Dios que no somos tan malos como pudimos haber sido. Pero sí, a veces, dentro de la familia, y el tema de hoy tiene que ver precisamente con el rol de padres e hijos, porque es formar generaciones que sirvan al Señor. Y eso tiene que ver trabajar con nuestros hijos. Y es un tema sumamente delicado. Yo a veces preferiría que lo trate otro, pero el apóstol Pablo decía, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que como está en la Biblia, yo lo voy a tratar. Así que yo espero que mis hijos y mi esposa sean indulgentes conmigo en esta mañana. Hermanos, en el año 1870 hubo un joven llamado Dwight L. Moody, que después llegó a ser uno de los predicadores más conocidos en el mundo junto con C.H. Spurgeon. Llegó a ser un gran evangelista. Él recordaba con gratitud la fe sencilla de su madre. El padre de Moody murió cuando Moody tenía 4 años. La familia quedó en una extrema pobreza. Sin embargo, la madre de Moody, llamada Betsy Moody, nunca dejó que la necesidad material apagara la llama espiritual en su hogar. Cada noche, antes de dormir, reunía a sus hijos alrededor de la mesa y les leía la Biblia noche tras noche. No era una mujer con grandes estudios, ni tenía riquezas para dejar en herencia a sus hijos, pero sí tenía algo mucho más valioso. Tenía la palabra de Dios en su corazón y amaba la palabra de Dios y amaba a sus hijos. Ella la repetía a sus hijos al acostarse y al levantarse, tal como nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Años después, el predicador y evangelista Moody confesó que esas lecturas y oraciones de su madre fueron la semilla que Dios usó para llevar a entregar su vida a Cristo y a impactar a millones de personas en el mundo. Hoy es que ya casi no se menciona a Dwight L. Moody, pero sí, antes se conocía, era muy mencionado, influyó mucho, pero la influencia comenzó por su madre, comenzó en el hogar. Hermanos, el propósito de esta predicación es triple: comprender la responsabilidad de los padres y líderes en formar generaciones temerosas de Dios, aprender principios bíblicos que no son extraños ni son difíciles, para instruir a los hijos en el camino del Señor y, por último, inspirar a las familias a dejar un legado de fe y obediencia. El diseño de Dios para la familia y específicamente para con el rol de padres e hijos. Si nosotros vamos al primer libro de la Biblia, a Génesis capítulo 18, Génesis 18, 19, veremos que la familia siempre Dios la ha tenido como el fundamento del servicio a Él. Génesis 18, 19. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí está hablando de Abraham. Y Dios dice, yo sé que después que Él va a mandar a sus hijos, a su casa, que después de Él
ellos sigan en el camino de Jehová, guardando el camino de Jehová. Abraham fue escogido por su fidelidad y porque formaría a su familia en el temor de Dios. Hay cosas que parecen bonitas. La tanda extendida parece bonita y en el papel es bonita. Pero usted sabía que en realidad la tanda extendida le está entregando la educación de los hijos al Estado, al gobierno de turno, a las ideologías de turno. No es lo mismo cuando un grupo de los que están aquí estudiábamos de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, algunas horas, a hoy que los niños se pasan prácticamente 8 horas en la escuela con gente que a veces usted no sabe lo que cree, siendo adoctrinados. Usted sabía que a tus hijos, a mis hijos, a mis nietos, a tus nietos los están adoctrinando, pero Dios siempre ha querido que la familia sea el fundamento de la crianza, de la enseñanza a los hijos. Él sabía que Abraham iba a mandar a los suyos que le sirvieran, que siguieran en los caminos de Dios. Pero ¿qué dice Josué 24:15? Una porción muy conocida. ¿Cómo termina esa porción? Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El servicio a Dios comienza desde el hogar, comienza en la casa, no se hereda, se enseña por el ejemplo y oralmente. El servicio a Dios debe comenzar en el hogar. A veces yo me pregunto cómo hay cristianos que tienen hijos menores de edad que están en su casa y el muchacho dice: yo no voy para la iglesia, y el padre lo deja. Usted tiene que irse conmigo o múdese. Váyase para donde su papá o su mamá, múdese allá. Pero mientras usted esté aquí, usted se va conmigo. El hogar es el fundamento del servicio a Dios. La salvación no se hereda, pero en el hogar debemos enseñar y debemos dar el testimonio. Ahora, ¿cuál es la meta? Si nosotros queremos tener generaciones que sirvan al Señor, Abraham iba a enseñar a su familia: ok, yo me voy a morir un día, pero ustedes sigan sirviendo a Dios, síganle creyendo a Dios. Josué: mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos, mi casa. Ahora, ¿cuál era el propósito? Nosotros creemos que a veces la meta es tener hijos que sean decentes. ¿Es malo ser decentes y honestos? No. Pero la meta de nosotros enseñar en el hogar el temor a Dios, el servicio a Dios, la palabra de Dios, es mucho más que tener hijos que se porten bien. Porque cuando nuestros hijos se portan bien, ya descansamos. No, la idea es formar servidores de Dios, no solo buenos hijos, gente que tema a Dios, que dice Tercera de Juan 4, Tercera de Juan, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad, y estos eran hijos espirituales. Pero este siervo del Señor Juan, ¿cuál era el gozo de él? Escuchar que sus hijos espirituales andaban en la verdad. Y debe ser menos de ahí con el padre biológico. ¿A quién le debe importar más que sus hijos anden en la verdad? ¿A ti que eres el padre o al pastor? ¿A quién le debe interesar más que tus hijos? Debe ser a ti.
aunque al pastor, a los diáconos, a la iglesia le interese que los hijos de los hermanos anden en la verdad, a ti debe ser al quien más le importe. Porque no fue a ti que el Señor te los dio. Son tu sangre, son los tuyos. Y si tú dices que eres hijo de Dios, hija de Dios, debes querer que tus hijos anden en la verdad. La mayor alegría de un padre espiritual o biológico es ver a sus hijos viviendo conforme a la verdad. ¿Y qué dice Deuteronomio, donde leímos capítulo 6, versículos 4 y 5? Por si acaso, esta es la versión del 95, por si ustedes ven que tiene algunas palabras diferentes. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la meta, el amor a Dios. Claro, tú y yo no vamos a convertir a nuestros hijos, pero cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios a los hijos, le damos buen testimonio a los hijos, es para que lleguen a ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Es algo mucho más allá de lo temporal. El propósito debe ser eterno. Que amen y teman a Dios, que conozcan al Dios de la Biblia. Pero lamentablemente, como dijo un pastor, voy a leer una cita de un pastor llamado Buddy Bochman, murió hace creo que un par de meses, pastor norteamericano, tuvo 9 hijos, así que él sabe de lo que habla o de lo que hablaba. Él dijo, si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos o cualquier otra cosa, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Y eso es él, que tuvo 9 hijos. Algunos ya son adultos. Ahorita yo le voy a leer una cita de una que tuvo 19. Y 16 llegaron adultos. Y yo le voy a leer algo que ella dijo. Hermanos, hoy en día los padres cristianos se están conformando con que sus hijos vayan a la escuela y aprendan lo secular, se hagan técnicos, se hagan profesionales en la universidad. Pero no se están interesando en que tengan temor de Dios en sus corazones. Claro, eso lo pone el Espíritu Santo, pero hay que enseñarles la palabra. Hay que educarlos con la Biblia. Este es el libro de texto. Tristemente, muchos cristianos están educando a sus hijos para el mundo. Y alguien dijo que si hay una cosa triste es tener éxito en algo a lo que Dios no le da importancia. El propósito de tener a la familia como fundamento del servicio y el temor a Dios es formar gente que sirva a Dios, tema a Dios, y no solo que sean buenos hijos o buenos ciudadanos. Es mucho más que eso. Cualquiera es un buen ciudadano, cualquiera es un buen hijo, pero no cualquiera teme a Dios. Y ese debe ser el propósito tuyo y mío en la crianza de nuestros hijos, en ocuparnos de nuestros hijos. Ahora, simplemente voy a dar algunos principios que usted se lo sabe. Si usted tiene un tiempito ya en los caminos de Dios, usted se sabe esto. El asunto es que rara vez nosotros los cristianos pecamos por desconocimiento. A menos que sea un nuevo creyente, nosotros pecamos por desobedientes y por rebeldes. Entonces estos principios, algunos principios. Primer principio para formar generaciones que sirvan al Señor: criar en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 4? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es un llamado a los padres, no provocar a ira a nuestros hijos. Yo les digo que estas son cosas que uno la predica porque en algún momento a Rafael, a Joel o a mi hijo Emilio yo hice algo que lo hizo airarse. Alguna actitud, alguna palabra. Pero ese no debe ser el estilo de vida de un padre.
provocar sus hijos a ira. Hay muchas maneras. El favoritismo, a mí siempre me han preguntado que a cuál de mis hijos yo quiero más, y que debe ser a Rafaelito. Digo, pero ¿y por qué? Porque ese es el más viejo de los tres. No, para mí mis hijos son mis hijos. Yo no tengo problema con eso. Pero debe ser en disciplina y amonestación del Señor. Y hermanos, la palabra disciplina, nosotros la tenemos como algo negativo, porque ciertamente algunos la usan para negativo, pero la palabra disciplina lo que significa es entrenamiento. En lugar de provocar a nuestros hijos a ira, lo que debemos hacer es entrenarlos, es corregirlos. Disciplinar es eso, corregir, disciplinar. Pero dice amonestación del Señor. Amonestar es confrontar, pero con la palabra de Dios. Por eso dice amonestación del Señor. Nuestros hijos deben ser disciplinados, deben ser entrenados. La disciplina no es un castigo, sino es entrenamiento. La amonestación es instrucción con amor y dirección divina. Antes había la creencia, en la época en que mi hermano Pucho y yo nos criamos, era que la educación entraba ¿con qué? Con golpe. La vara tiene su lugar, pero esa teoría es peligrosa. De que la enseñanza entra con golpe. Y realmente arrodillaban en un guayo con una piedra en la cabeza o en un hormiguero. No, eso es provocar a los hijos a ira. Existen métodos bíblicos, está la vara, y si usted usa la vara dice que no muere. Hay que disciplinar, hay que confrontar a los hijos. ¿Qué dice Hebreos 12? Versículos 7 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos 7 hasta el 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y que los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, se disciplina a los hijos con amor y porque queremos lo mejor para ellos, porque son nuestros hijos y es parte de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y le voy a decir esto a los hijos, a los niños que están aquí en esta mañana, a los adolescentes. Si a ti no te disciplinan, no te aman por más que te lo digan. A ti te aman cuando te corrigen. Y aunque tú no lo entiendas ahora, cuando usan la vara o la correa contigo, es para enderezarte. Ahora, una cosa es abuso, eso es otra cosa. Yo le doy gracias a mi abuela que me corrigió, pero mi abuela a veces me dio pela que yo no me la busqué. Nunca se me olvida, mire si lo tengo ahí grabado, que pasó un niño por la calle y le dio una patada a una lata y a mi abuela se le metió en la cabeza que fui yo que tumbé algo en la casa y me dio una pela. Y fue un niño que pateó una lata en la calle. Pero, amén de esos momentos, y Josefina sabe, mi hermana sabe, amén de esos momentos, yo le agradezco a mi abuela por las pelas. Yo se lo agradezco. Así que, hijos que están aquí, si a usted no lo corrigen, no lo disciplinan, si a usted nunca le han dado una pela, a usted no le aman, aunque digan lo contrario. Dios mismo nos disciplina porque somos sus hijos. Así debemos reflejar su carácter al corregir. La disciplina de Dios es modelo, es dolorosa, pero es fructífera. Hay padres hoy que no quieren corregir a sus hijos. Dicen, es que me da cosa cuando yo lo veo que llore. Te va a dar más cosa cuando lo vaya a ver a Namuya o al Ceibo. Ahí te va a dar más cosa cuando vaya a la Victoria o al 15 de Azo a verlo.
O cuando te lo lleven con un traje de madera hecho a la medida, con los brazos aquí. Ahí te va a dar más pena. Así que mejor que él llore ahora y no que llore tú y él después. Es que me da cosa que yo lo veo. Sí, pero ese angelito es pecador. Ese angelito es perverso, es malo. Lo que pasa es que es chiquito y todavía no tiene conocimiento de lo malo como tú y yo. Pero los niños, usted no quiere cosa más egoísta que un niño, desde que le ve un juego a otro niño va y se lo arrebata, aunque no sea de él. ¿Qué dice Proverbios 22:15? Que aquí se entrega ese artefacto. Proverbios 22:15. ¿Por qué se entrega aquí ese artefacto? Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Por eso aquí a los padres desde hace un tiempo el hermano Amós creó darle la vara de la corrección. Y atrás lo dice, vara de la corrección, Proverbios 22:15. Es porque el muchacho es necio, pero somos necios tú y yo que somos adultos. ¿Cuánto más un muchacho? Es que la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Qué dice Proverbios 13:24? El que no aplique el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama lo corrige a tiempo. Yo espero que no haya ningún padre cristiano que diga, él lo que roba es motor. Ustedes saben de dónde viene eso, ¿verdad que sí? Yo espero que usted no sea de los padres. Yo sé que él roba, pero no roba motor. Sí, hermanos, así es que estamos. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. ¿Quién lo dice? Sigmund Freud. No. Immanuel Kant. No. Lo dice Proverbios 13:24, perdón. Es la Biblia que lo dice. La vara. La disciplina bíblica no es violencia, sino corrección amorosa que busca formar el carácter según los principios divinos. Y aquí hay un principio, oigan este principio. La disciplina sin amor hiere. El amor sin disciplina malcría. Se necesita amor y disciplina, una de las dos cosas. Y es que realmente no existe amor sin disciplina. El que verdaderamente ama corrige por amor. No solo hay que disciplinar a los hijos en amonestación del Señor. También leímos en Efesios 6:4 que dice que no los provoques a ira, no provoques a tu hijo a ira. Pero en Colosenses 3:21 hay una palabra que se puede usar como sinónimo de ira, que es exasperar. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, procuremos no provocar a ira a los hijos. Eso de que de agarrar y darle un cocotazo al hijo, o decirle, pero ven acá, es que tú eres como un burro, es que tú no entiendes. Pero ven acá, tú sí eres como un animal. El que le dice eso a un hijo, no es de que porque se va a criar como un animal, no es que lo provoca ira. Y esa no es la forma, es con vara y con la Biblia. Dios dice, siempre es Dios dice, para que sean hombres y mujeres temerosos de Dios, que sirvan a Dios. El trato injusto, el favoritismo o la dureza excesiva pueden desanimar. La corrección debe equilibrarse con ternura, comprensión y ejemplo. La disciplina es sin ira, con un propósito redentor, con un propósito espiritual. Es mucho más allá que lo material. No provoquemos a ira a los hijos. Por ejemplo, a veces mi abuela me iba a dar una pela y ella tenía una vara hecha con una rama de sangre de Cristo. Entre unas tablas de la casa ahí tenía esa vara seca ahí. Y a veces me decía, tráeme esa vara.
No haga eso. Yo iba y buscaba la vara. Yo venía todo el camino con mi vara, pues yo era el único en la casa. Josefina no había nacido, ella nació cuando yo tenía 15 años. No era mi mamá que le iban a dar con la vara, y que préstame esa vara. No haga eso. Eso es hasta abusivo, eso estresa. No provoque a ira a los hijos. Claro, mi abuela era impía, pero usted y yo somos cristianos. No provoquemos a ira a los hijos. Nosotros teníamos un vecino que, oiga cómo él corregía a sus hijos, ya grande. 2 hombres. Se encerraba con ellos, trancaba la puerta de la casa y se fajaba los puños con ellos allá adentro. Usted, pim, pum. Sí, hermano. Uno se ríe, pero no debe ser así, no. El padre siempre debe mantener su posición de autoridad. Eso es provocar el hijo a ira e igualarse con el hijo. Igualarse con el hijo. No lo provoque a ira, pero tampoco le disculpe el pecado. Hay padres charlatanones. Instruye al niño en su camino, que dice Proverbio 22:6, el lema del Colegio Bautista Dominicano. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La enseñanza temprana deja huellas permanentes. No es solo enseñar lo correcto, sino modelar una vida centrada en Dios. Esta instrucción no solo es decir, enseñar lo correcto, sino también modelar lo correcto, ser modelos. Y hermano, cuando aquí dice instruye al niño en su camino, es en el camino del niño. Ahí no está diciendo que instruye al niño en el camino de Dios. Es parte de la instrucción, pero su camino aquí es el camino del niño. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros debemos ayudarle a crecer. Criar es ayudar a crecer. Nosotros debemos ayudarles a crecer en el camino que Dios tiene diseñado para él o para ella. Enseñarle hábitos que permanezcan en el tiempo, que a medida que va avanzando en edad, nosotros vayamos avanzando en instrucción, en el camino, vayamos junto con el hijo, acompañándole en el camino. Por ejemplo, usted no puede querer que su hijo, que ya tiene 20 años, usted querer tratarle como si todavía tuviera 7. Usted sabía que hay padres que no dejan que los hijos crezcan. Y otros que tratan al de 7 como si ya tuviera 20. No. Es un acompañamiento de acuerdo a la edad del hijo. Instruirlo en su camino. Ir con él en su camino. En su diario vivir. Enseñarle hábitos. Ahora hay una generación de que usted ve los hijos con un celular todo el tiempo y al padre y la madre saliéndole hernias discales cargando. Y usted lo ve a unos muchachos que tienen como 20 de brazo, 20 pulgadas de brazo, con un celular y la mamá con una cubeta llena de agua. Recuerdo una vez, Blanca y yo estábamos de visita en una casa un domingo en la tarde y comenzó a caer un aguacero. Y el hijo, pero yo quisiera que usted viera el tamañazo de ese hijo. Y su mamá así, ella llenando cubeta con un caño que caía del techo y ella entrando la cubeta de agua. Y el hijo ahí conversando con una amiga. Yo espero que ella no se haya metido en amores con ese muchacho. Y yo tuve que decirle, venga fulana, deje eso. Todavía cuando eso yo podía. Pero ese manganzón ahí de que hablando con una muchacha y la mamá entra a cubeta de agua y carga y llena y entra. Hay que enseñarle que debe hacer algo en la casa, enseñarle hábitos.
Enseñarlo, criarlo, ayudarlo, acompañarlo, instruirlo en su camino, en su diario andar. Claro, enseñanza bíblica. Otro principio, debemos ser modelos dignos de imitar, y ahí hay problema. Esa es la partecita que a mí no me gusta. Ser modelo a imitar, porque es que me da cosa. Siempre estoy pendiente. ¿Qué estará pensando Rafaelito o él? ¿Qué dice Deuteronomio 6:6? Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde debía estar la palabra de Dios que él le había mandado a la nación de Israel, comenzando por Moisés? En el corazón. Hay padres que quieren que sus hijos sean lo que ellos no le modelan. Antes de enseñar a los hijos, la palabra debe estar en el corazón del padre y la madre. Los hijos imitan lo que aprecian en el corazón del padre, no solo lo que oyen. El padre cristiano debe tener el amor por la palabra de Dios y debe tenerla en su corazón. Porque lo que quieren a veces es tirársela a los pastores, tirarle los hijos a los pastores, lo arrean. Vamos, vaca, para donde los pastores. Y no se atreven ellos a darle un consejo. Después de Dios, los hijos siempre tienen que comunicarle las cosas a sus padres. Y los padres, dependiendo, encomendarle, vaya y hable con el pastor o vaya y hable con el hermano fulano. ¿Qué dice Filipenses 3:17? ¿Qué decía Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, aunque es también en el plano espiritual. Pero Pablo decía, mire, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Hagan lo mismo que yo, imiten a Cristo. Siendo honestos, no me levante la mano ninguno, pero medítelo en su corazón, siendo honesto, siendo honesta. ¿Quién aquí se atrevería a decirle a un hijo, imítame a mí? No me levante la mano. Pablo era un modelo como padre espiritual. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen, sobre todo lo malo, déjeme decirle. Tanto en lo moral como en lo espiritual. Hay que ser modelos dignos de imitar. Transmitir la palabra de Dios constantemente. ¿Qué dice aquí mismo en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en la escuela dominical, en el culto, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, nosotros debemos mantenernos hablando la palabra de Dios en nuestras casas. Hay gente que sabe más de deporte que de la palabra de Dios y dice que es cristiano y tienen tiempo en el evangelio y no hablan de la palabra de Dios. Hermanos, la enseñanza no es algo que se hace en un momento, es un estilo de vida. El cristiano enseña con la boca y con la vida. La palabra de Dios. Debemos enseñarla constantemente. ¿Qué dice Salmo 78:4 hablando de la palabra de Dios? Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Hermanos, nosotros nos vamos a morir. Dice ahí, no mencione, sí nos vamos a morir. Y debemos dejar tras de nosotros gente que conozca la palabra de Dios y que se la repita a su vez a otros. Para cuando ellos se mueran y Cristo todavía no haya venido, esos otros se la enseñen a otros. Una de mis oraciones es que en mi descendencia siempre haya quien crea en Cristo, quien sirva al Señor, que en mi descendencia siempre haya gente temerosa de Dios. Pero ¿puedo yo conformarme con eso
Si yo no le hablo a mis hijos y le modelo a mis hijos, conocen todas mis faltas, déjenme decirle. Y tus hijos también. Pero qué bueno es Dios que por su gracia, a pesar de quienes somos nosotros, salva a algunos de nuestros hijos, por su gracia. Pero hay que hablarles, no encubrir. Me da mucha pena de los padres que esconden a sus hijos de la palabra de Dios, que vacunan a sus hijos contra la palabra de Dios, que prefieren que sus hijos oigan otra cosa y no la palabra de Dios. Recuerdo para una semana juvenil, yo veo que faltan jóvenes en una actividad en la tarde. Y voy a la casa de esa persona. Yo lo mandé para tal sitio. Dije, no te quejes el día que pase tal y tal cosa. Se tiene la semana juvenil, se tienen actividades con los jóvenes, pues entonces ahora hemos creado otras actividades para que los jóvenes no participen con los de la iglesia. No se quejen. Un día van a venir a donde el hermano Amós, si todavía está vivo uno de nosotros, y le va a decir, ay hermano, yo quiero que usted me hable con mi hijo. Yo quiero que usted me hable con fulana. Porque es que ese muchacho, yo no sé qué es lo que le ha dado. Sí, pero cuando tú le decías que no viniera, que se quedara en casa, tú sabías lo que iba a pasar. Por último, nosotros no somos el Espíritu Santo, pero nosotros debemos mandar a nuestros hijos a obedecer a Dios. No sugerírselo, es mandar que obedezcan a Dios. Mira, hermano, los principios que deben guiar tu hogar y el mío deben ser los bíblicos. Pero ¿por qué? Porque Dios en la Biblia dice tal cosa. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para ti. Porque los niños preguntan mucho ¿por qué? Métalo aquí, en lo que Dios dice. No en lo que a ti se te antoja, en lo que Dios dice. Nosotros leímos Génesis 18, 19. Dios sabía que Abraham iba a enseñar a su descendencia, a su familia, que obedecieran a Dios. Se lo iba a mandar. Hermanos, usted y yo no podemos hacernos cómplices de nuestros hijos. No se haga cómplice de sus hijos. El Padre tiene la autoridad espiritual para guiar y mandar conforme a la palabra de Dios. Educar en obediencia a Dios no es opresión, sino libertad. Un hijo obediente será bendición para él mismo y para otros. Hermanos, cuando nosotros enseñamos Biblia, no estamos oprimiendo a nuestros hijos. Es que me cortan las alas, porque una vez se filosofa. Es que no dejan que yo vuele con mis alas propias. No, cuando te nazcan tus alas, tú vuelas con tus alas, pero mientras tú estés aquí te cortamos las alas y la cola. Tú vas a volar un día, pero mientras tanto, lo que dice la Biblia, hay que meterlos allí. Hermanos, si nosotros seguimos estos principios bíblicos, vamos a tener familias estables y bendecidas. Claro, siempre todos tienen su naturaleza pecaminosa. Todos. Va a haber continuidad de la fe, va a haber en la descendencia alguien que va a temer a Dios, alguien que va a entregar su vida a Cristo, y va a haber impacto en la sociedad. Va a haber familias piadosas que sean luz en medio de una generación perversa. Hermano, ¿quién fue que instruyó a Timoteo? Su abuela y su madre, porque se supone que su padre era griego. Y en Israel, cuando uno de los dos padres,
sobre todo, bueno, no importaba que fuera la madre o el padre que era judío. Si uno de los dos padres era judío, el niño se educaba como judío. Ellos no tienen el jus sanguinis ni el jus solis. No, usted es hijo de un judío, usted es judío. Y la abuela y la madre de Timoteo lo enseñaron en la palabra. Y él en su momento entregó su vida a Cristo. Y fue un siervo del Señor y hay 2 epístolas enviadas a él. ¿Qué tú le quieres dejar a este mundo cuando tú te mueras? Padres cristianos y abuelos. Que deberíamos ser con nuestros nietos mejores de lo que fuimos con nuestros hijos, pero ¿qué legado queremos dejarle a esta República Dominicana? Profesionales u hombres y mujeres temerosos de Dios. Es bueno que estudien, que vayan a la universidad, pero solo con eso se van para el infierno. Y no hay cosa más peligrosa que un corrupto instruido. ¿Usted sabía que los corruptos que han estudiado son más peligrosos que a menos que sea mantequilla, que los que no han ido a la universidad? Hermanos, hoy en día hay una tendencia peligrosa en medio de los cristianos y es dejar a los hijos a su libre albedrío. Eso es peligroso. Porque el libre albedrío, usted sabe a lo que tiende, al pecado. Un llamado a ti, padre, al hombre, padre, dedica tiempo a orar, a enseñar y a corregir con amor. Hey, padre, papi, pregúntale a tu mamá. Tienes un problema. Madre, sé influencia espiritual constante en el hogar. Hijos, aprendan a honrar, a valorar, a ayudar y obedecer a sus padres, aunque sean incrédulos y difíciles de amar. Si son incrédulos, simplemente diles que no cuando te digan que haga algo que condena la palabra de Dios. Si Dios dice que es malo, Dios está por encima de tu padre y tu madre. De lo contrario, obedece. Obedece. Líderes. Los líderes en la iglesia deben modelar una vida que inspire a la próxima generación. Yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer. Yo veo que la hermana fulana esto, que el hermano fulano, yo quiero ser como ese hombre. El pastor Boschman, que le dije que tuvo 9 hijos, murió hace un par de meses, dijo: el mejor legado que podemos dejar no es una herencia material, sino una fe viva. La clave está en comprender que nuestros hijos no nos pertenecen, sino que pertenecen a Dios. Nuestra meta como padre no debe limitarse a nuestra propia visión. Y él agregaba: soy un hombre finito, pecador y egoísta. ¿Por qué querría planificar el futuro de mis hijos cuando puedo encomendárselo al Señor infinito, omnipotente, inmutable y soberano del universo? No quiero decirle a Dios qué hacer con mis hijos, quiero que Él me lo diga, decía el pastor. Hermanos, el llamado de Deuteronomio 6 a 9, sigue siendo tan urgente hoy como lo fue para Israel en el desierto. Dios no nos pide simplemente que llevemos a nuestros hijos a la iglesia, sino que hagamos de nuestro hogar un altar y de cada día una oportunidad para sembrar su palabra. La verdadera herencia que podemos dejar no son casas, títulos o cuentas bancarias, sino una fe viva que trascienda generaciones. Abraham formó a su casa en el temor de Dios.
Josué declaró con firmeza: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la fe de Loida y Eunice alcanzó a Timoteo, quien se convirtió en un siervo fiel. Hoy, el Señor nos recuerda que la familia es el primer discipulado. ¿Usted sabe por dónde comienza en el discipulado? No es en la escuela dominical. El discipulado comienza en la casa. La responsabilidad de enseñar la palabra de Dios es de los padres. No es de la escuela dominical, no es de la iglesia, no es de la escuela secular. Y hermanos, les voy a hacer una aclaración. La escuela dominical no puede sustituir la responsabilidad de los padres. Mire, la iglesia dominical se creó en Europa porque los niños trabajaban y solo tenían libre el domingo. Entonces hubo un cristiano que inventó la escuela dominical para darle clase a esos niños, y el libro de texto era la Biblia, era para enseñarlos a leer, a escribir y enseñarles la palabra de Dios. En el tiempo la escuela dominical ha cambiado y solo se usa para enseñar Biblia, pero era una escuela formal. Pero la escuela dominical no debe sustituir a los padres. Hay padres que los traen, ahí está, escuela dominical. No. Si sembramos con fidelidad, veremos cosechas de obediencia, familias estables y una sociedad transformada por la luz de Cristo. Que cada padre, madre y líder aquí presente pueda decir con convicción: Señor, mis hijos no son míos, son tuyos. Enséñame a guiarlos en tu camino, para que ellos y sus hijos después de ellos te sirvan con todo el corazón. Porque al final, el mejor legado no es lo que dejamos en las manos de nuestros hijos, sino lo que dejamos en sus corazones. Y les dije que le iba a leer como ya una cita final, algo que dijo Susana Wesley. Susana Wesley llegó a tener 19 hijos. 3 no llegaron a la edad adulta. El padre trabajaba y quien enseñaba en la casa a sus 16 hijos era Susana Wesley. Y 2 de sus hijos llegaron a ser predicadores conocidos a nivel mundial: John y Carlos Wesley, los hermanos Wesley. De hecho, hay una denominación que se llama wesleyana. Y dijo Susana Wesley, una mujer que podía estar cansada con 16 hijos porque 3 murieron pequeños. Ella decía: no hay forma de influir en la conciencia de un niño como sometiendo su voluntad. El padre que se esfuerza por someter la voluntad egoísta de su hijo trabaja junto a Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que lo trata con indulgencia hace el trabajo del diablo, hace que la religión sea impráctica y la salvación inalcanzable, haciendo todo lo posible por condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Eso dijo una mujer que crió 16 muchachos. Y hoy en día usted ve padres que a chepa tienen uno y dice que no pueden con él. Escuchaba un predicador que decía que muchas veces el problema no es del hijo, el problema es del padre. Y nunca olvido a Máximo Veras, al psiquiatra Veras Goico, que contaba que en una ocasión le llevaron un niño unos padres porque no podían con él. Y el muchachito le puso la mano al bolígrafo de él, a la libreta, le puso la mano a todo. Y le dijo a los padres: salgan un momento. Y el doctor Veras Goico, cuando los padres salieron, cerró la puerta con seguro. Le dio una pela al muchacho en el consultorio. Abrió la puerta y le dijo a los padres: si vuelven, los próximos son ustedes 2. Dios les bendiga.